Hola, molt bon dia a tots i a totes. En nom d'Isaac Barcelona us dono la benvinguda a aquesta segona jornada del 10è Congrés Isaac a Barcelona. Ahir vam arrencar aquest congrés amb més de 200 persones inscrites, a les quals vull agrair la confiança i l'interès en aquesta activitat del capítol, que per a nosaltres és un dels moments més importants de l'any i en el que hi posem tota la nostra il·lusió i esforços. Igual que vaig fer ahir, envio una salutació als associats i associades del capítol de Barcelona que us connecteu des de tot el territori de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, així com també als associats d'altres capítols d'Isaka, que sé que ens seguiu i participeu de les nostres activitats. Així com també, i de manera especial, a tots aquells i aquelles que, sense ser membres d'Isaka, us heu inscrit a aquest congrés i teniu interès en els temes que tractem. Sigueu tots molt benvinguts. De fet, en els nostres estatuts diem que un dels objectius de l'associació és el de promoure l'educació, el perfeccionament professional i el desenvolupament de coneixements de les persones en l'àmbit de l'auditoria i control de les tecnologies de la informació, de les TICs i àmbits relacionats. Doncs és precisament amb aquests congressos i actes com aquests on intentem fer la nostra aportació en aquest perfeccionament i en aquest desenvolupament de coneixements adreçats a tota la comunitat de professionals de les tecnologies de la informació i de la comunicació, sigueu associats o no. Però Isaka és molt més que el capítol de Barcelona. Fins i tot diria que és molt més que les certificacions professionals, CISA, CISEM, etc., que és moltes vegades per on la gent ens coneix, per on ens coneixeu més o per on la gent arriba a Isaka. Isaka és també una comunitat global formada per més de 150.000 persones, més de 150.000 professionals, agrupats en gairebé 200 capítols repartits en 100 països que treballem conjuntament perquè les tecnologies de la informació ajudin al progrés de la societat, de les empreses, de les administracions públiques, i ho facin en un marc segur, confiable i respectuós amb les normatives i amb la privacitat de les persones. A aquells que encara no ens coneixeu, us animo, per exemple, que entreu a la web d'Isaka Global, www.isaka.org, i veureu tot el potencial que té l'associació i, insisteixo, més enllà dels certificats i certificacions, tot el potencial en forma de recursos, publicacions, informes, grups de treball, fòrums de discussió, esdeveniments internacionals, etc. També ho vaig dir ahir, però vull recordar que aquest congrés no seria possible sense, primer, el suport dels patrocinadors del capítol, Andornet, Auren, Deloitte, Itaca Auditors, Optimum TIC i S21sec, i, en especial, doncs, del treball del comitè organitzador, en Joan Barceló, l'Olga Sánchez, la Montse Delgado i en Ramon Serrés, i amb la col·laboració d'en Ramsès Gallego i, evidentment, com ja la majoria de vosaltres sabeu, la inestimable col·laboració i aportació i treball incansable d'en Carles Mateu, que és qui sempre està al darrere donant suport no només a aquest congrés, sinó a totes les activitats i a tot el dia a dia d'Isaka Barcelona. També, finalment, fer menció al suport de les associacions i organitzacions amigues amb les que mantenim convenis de col·laboració. Un dels beneficis d'aquestes col·laboracions és la difusió recíproca de les activitats, de manera que els associats d'aquestes entitats puguin gaudir de les jornades i actes que organitzem des d'Isaka i que els associats al capítol d'Isaka Barcelona també puguin participar en les activitats que aquestes altres associacions organitzen. Doncs bé, per acabar, recordar una vegada més el lema del Congrés, que és una dècada de reptes, una nova època per l'auditoria, la seguretat i la privacitat, buscant aquest lligam entre aquests 10 anys de congressos, que ahir ja vam parlar, 10 anys que ja han passat, i de cara a futur, al mateix temps, una mirada cap a aquesta nova època,
que està per arribar i que de ben segur els ponents que ens acompanyen, i així ho vam veure ahir, aquests ponents ens ajudaran, i avui serà, estic convençut que també, ens ajudaran a entendre millor doncs, aquest futur, aquestes noves tendències, aquesta nova època de la que parlem. Si no ho heu fet ja, us recomano que mireu el vídeo que hem preparat amb un recull del que ha estat aquests 10 anys de congressos. El vídeo, l'heu vist ara a l'inici, està disponible, està penjat, o el tindreu també en el hall d'aquesta plataforma, i el deixarem a la nostra web i a les xarxes socials. Potser, o segurament, reconeixereu a algun company o companys, alguns amb 10 anys menys, no? Però, a més, les fotografies veureu també l'evolució de les temàtiques tractades en tots aquests congressos. Doncs ara sí, per mi és un honor i un plaer presentar-vos en Joan Barceló, que ens acompanyarà en el dia d'avui fent de mestres de cerimònies. En Joan és un professional vinculat a l'àmbit de l'ESTI des dels anys 80, involucrat a la Junta Directiva d'ISAC a Barcelona des de l'any 2004, o sigui, que gairebé des dels inicis, des de la creació, més o menys. Ha ocupat diferents càrrecs a la Junta, ha estat i continua sent professor dels cursos de preparació a les certificacions CISA i CISM que fem al capítol des del seu inici gairebé, i estic convençut i segur que aquells de vosaltres que us hagueu certificat com a CISA o CISM, segur que l'heu tingut com a professor. I entre els càrrecs de la Junta va ser el president del capítol entre l'any 2016 i el 2020, i de fet va ser qui em va passar el testimoni a mi. He de dir-vos que jo estic molt content que en Joan continuï a la Junta, amb el que ISAC anomena el càrrec d'Immediate Past President, i de debò que per mi la seva experiència i el seu compromís amb el capítol és de gran valor, i agraeixo enormement que estigui aquí amb nosaltres. Benvingut, Joan. Bon dia, benvinguts. Moltes gràcies per les teves paraules, president. No me les mereixo, però moltes gràcies. Oh, segur que sí, clar que sí. I a més tu, en aquests 4 anys de presidència, i abans també l'experiència en congressos, en organitzar congressos, la tens, i ho sé. El que ha passat és que, justament en el canvi, en la transició d'una junta a l'altra, ha esdevingut la pandèmia, i de fet tu vas fer l'últim congrés presencial que es va fer, perquè els 2 que hem fet en aquest mandat han estat online, i esperem que aviat també puguem recuperar aquesta presencialitat. Esperem que sí, esperem que sí. Moltes gràcies. Molt bé, Joan, doncs et deixo i que vagi molt bé. Igualment, que tinguem un bon congrés avui també. Benvingudes, benvinguts. Moltes gràcies per les teves paraules, president. Moltes gràcies per la vostra assistència. I com que no m'heu vingut a escoltar a mi, sinó als nostres ponents, doncs faig un breu repàs al que tindrem aquest dematí. Així com ahir va ser un dia molt interessant, avui esperem que sigui com a poc igual d'interessant, no? D'aquí una estona, en Fernando Cócaro ens parlarà de l'eslabón más débil de la cadena de suministros, que és un tema candent i interessant per als molts edats que estan rebent. Després tindrem a les 10:30 Don't trust anyone, don't trust anything, que no confiem en ningú, no confiem en res. Esperem poder seguir confiant com a poc amb el capítol, no? Però ja ens ho explicarà i entrarem a fons. A les 11:15, en Rosa Ortuño ens parlarà del teletreball, la llei i el factor humà, i a les 12 farem la clausura del congrés. Així que no confiem en ningú, no confiem en res. M'estic sentint a dir. Vaig a presentar en Fernando Cócaro, ho faré en castellà. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Fernando, en los últimos años hemos sido testigos de grandes brechas de seguridad a raíz de la falta de controles en la cadena de suministros. Debemos tener en cuenta y que no nos podemos basar para mejorar la postura de seguridad en la organización. Fernando nos dará una cronología y un breve repaso por los incidentes de seguridad más renombrados, en los que el vector de ataque principal ha estado a la hora de comprometer la seguridad de una organización fue la cadena de suministros. Fernando, nos tienes en vilo con este preocupante tema. Ponnos al día, por favor. Adelante. Bueno, muchas gracias, Joan. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Mi nombre, como dijeron, es Fernando Cócaro y mi idea hoy es tratar el tema
que si bien se ha venido estudiando y tratando desde hace varios años, en los últimos tiempos ha ganado bastante visibilidad. Y luego principalmente de casos renombrados como, bueno, 2013 de Target, pero recientemente, no sé, el Colonial Pipeline, cuando la cadena de suministro de petróleo en Estados Unidos dejó de funcionar por un ataque de ransom. Entonces lo que vamos a tratar hoy es básicamente la seguridad en la cadena de suministro. Supongamos por un momento que iniciamos nuestro día a día en una empresa, donde las operaciones diarias transcurren con total normalidad, donde tenemos un equipo de seguridad muy enfocado en proteger el perímetro y nuestros entornos productivos. Entonces, en la diaria de esa dinámica de la empresa, una persona lee las noticias y ve una nota como la que salía en prensa hace casi un año, donde ciberdelincuentes, supuestamente rusos, han estado espiando los correos del Tesoro de Estados Unidos, un dato más que anecdótico para una empresa imaginaria que no opera con el Tesoro estadounidense, pero lo que sí llama la atención es el nombre que es mencionado en el artículo. Aparece por allí una empresa del sector que entiende que utiliza esta empresa, que es SolarWinds, ¿sí? Inmediatamente, quien estaba leyendo el artículo contacta al equipo de seguridad para ver cuál puede llegar a ser el impacto de que aparezca SolarWinds, ese producto que ellos utilizan dentro de su empresa. Cuando el equipo de seguridad toma conocimiento tanto del artículo o de cuál fue el vector del problema que hubo y demás, ya resulta ser demasiado tarde. Los ciberdelincuentes ya han ejecutado su ataque, han tomado las operaciones de la empresa y bueno, esta empresa imaginaria es una más de las cientos de empresas afectadas por este problema y tiene sus operaciones detenidas, principalmente por el problema que el sector, el problema que tuvo. Básicamente, ahí es cuando tomamos conciencia de que por más que aseguremos el perímetro y utilicemos un enfoque multicapa para tratar de garantizar evitar accesos no deseados, nuestros atacantes ya pueden estar hasta en la cocina sin que nosotros nos hubiésemos percatado. Esto es algo que desde un tiempo a esta parte se ha visto mucho más de lo que quisiéramos presenciar, y este incremento de casos se da principalmente por la propia necesidad de las organizaciones. En esta oportunidad no vamos a analizar la respuesta a incidentes de seguridad de este tipo, sino que intentaremos responder a la pregunta más bien de qué podemos hacer para estar mejor preparados. La realidad es que los ciberataques son cada vez más fáciles de realizar, ya son menos costosos de ejecutar. Básicamente casi cualquier persona hoy en día, siguiendo un tutorial de YouTube, podría llegar a comprometer un objetivo, solamente para ver si el tutorial está bien hecho, no tanto por el motivo en sí de comprometer algún objetivo particular, sino más bien de validar sus capacidades técnicas o sus capacidades de seguir un video creado en YouTube. Ese sería el caso más simple, por el cual casi todas las empresas hoy en día para ese tipo de atacante están preparadas. El problema es que año a año aumenta tanto la complejidad de un ataque como la necesidad, o aparecen nuevos grupos, o los llamados APT, grupos organizados, enfocados en objetivos específicos, que en ocasiones son apoyados por gobiernos. Entonces, a ese tipo de ataques, a ese tipo de problemáticas, muchas empresas no están preparadas para poder hacer frente, para poder responder. Pero bueno, tenemos que empezar a jugar un poco en toda la cancha. Las defensas de una organización promedio raramente pueden acompañar tal evolución. Entonces, hay tantos lugares donde nos pueden hacer daño hoy en día que es difícil tener todo controlado. Generalmente un equipo de seguridad reducido, como nos puede llegar a pasar a nuestras empresas, no pueden llegar a hacer frente a este tipo de problemáticas.
Estamos en una época de la revolución industrial, las industrias 4.0, donde todo está cada día más interconectado y dependiente de terceros. Servicios de terceras partes, software que adquirimos, sistemas tercerizados, el uso de la nube, etc. Si bien hay diferentes tipos de cadenas de suministro, como la de frío, la de valor, la del software, nosotros no vamos a enfocarnos a una en particular, ya que hablar de una en particular nos va a llevar bastante tiempo. Vamos a tratar de centrarnos un poco en el riesgo que un atacante pueda sabotear, modificar un comportamiento, modificar un diseño, una especificación, modificar, o sea, la cadena de distribución, realizar una instalación de algún componente en nuestra infraestructura, un sinfín de actividades que pueden ocurrir en un sistema, considerado como un sistema la cadena total de suministros. En cualquier industria, hoy en día, y más que nada por eso que decíamos, la interconectividad, aunque pase desapercibida la cadena de suministro, implica una compleja red de interconexiones entre empresas y sistemas, ¿no? Desde la generación del producto bruto, o mejor dicho, desde la concepción del producto bruto que utiliza nuestra empresa hasta el servicio final, hay un sinfín de interconexiones, ya sea en la transformación del producto, ya sea en la utilización de servicios y demás. En resumen, rara vez nuestra empresa puede generar valor por sí sola. Para ello vamos a precisar de otros proveedores, ya sea a nivel de un material, a nivel de un servicio. Esto generalmente no se toma en consideración a la hora de, por ejemplo, comprar un software o subcontratar servicios gestionados o migrarnos a la nube. Y es en este tipo de casos en los cuales podemos ver comprometido nuestro esquema de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a depender de terceras partes para poder generar el valor que nuestra empresa necesita. Hace unos meses era raro ver al CISO planteando esta problemática a la Junta Directiva o abordando internamente discusiones de cómo controlar este tipo de riesgo. Hoy en día, eso es algo, ya sea por lo que ha pasado en medios y lo que ha pasado desde el año pasado, principalmente hasta este tiempo, algo que ha llamado bastante la atención de todos los equipos de seguridad y en los cuales estamos todos de alguna forma trabajando en ver cómo podemos mejorar nuestras capacidades, tanto de respuesta como de adecuación y gestión del riesgo de la cadena de suministro. Para nosotros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, si un atacante quiere comprometer una empresa con buenas defensas, como podría llegar a ser la empresa final, no esperar un ataque de un APT específico, sino más bien tratar de controlar que a nuestros proveedores, un ataque simple, capaz lo pone expuesto, lo deja expuesto, le para las operaciones y eso nos puede llegar a afectar a nosotros. En eso tenemos que empezar a validar y a visualizar cuáles son todos los distintos eslabones de la cadena que tenemos que tener considerados para asegurar que nuestro negocio funcione en la forma que queremos. La seguridad de la cadena de suministros es una amenaza a la que se enfrenta cualquier organización hoy en día. Y se puede decir que recién ahora se está haciendo foco en la problemática. Y a lo mejor puede ser por factores externos. Hasta mayo de este año, en Estados Unidos, la temática no era muy renombrada, hasta que Biden lanzó la orden ejecutiva, a la cual asignó al NIST y a otras agencias gubernamentales la responsabilidad de mejorar la ciberseguridad en las empresas de Estados Unidos. Y de ahí se desprendieron una cantidad de actividades enfocadas en mejorar el riesgo o la gestión del riesgo en la cadena de suministros. Y es que la gestión del riesgo de la cadena de suministros afecta a tantos equipos dentro de una organización que puede llegar a resultar complejo de implementar una estrategia que sea eficiente. Y más, y vamos a ver más adelante eso, dependiendo de a quién se le asigne la responsabilidad de esa gestión del riesgo, puede llegar a hacer que trabajemos en silos y no podamos llegar a ver la cadena
completa. Y bueno, podemos estar tratando riesgos más reducidos y bueno, en parte eso podría llegar a incluso generar hasta mayores problemas. La falta de una estrategia de gestión de riesgo en este aspecto crea la oportunidad para una brecha, incluso para nuestra organización, si nuestra organización tiene una gestión de riesgo interno bastante sólida. Para poner esto un poco en números, esta gráfica muestra un análisis basado en el reporte de NISA, de la investigación de 24 brechas de seguridad que se dio en alguna parte de la cadena de suministros. Este reporte el análisis de estos 24 casos va desde desde enero de 2020 hasta julio del 2021. Las fechas indicadas en el reporte en realidad son cuando se tomó notificación del caso, no tanto cuando ocurrió el compromiso efectivo, es más bien cuando se hizo público. Desde el reporte hay una cantidad de datos interesantes, más allá de lo que vemos en el gráfico. Pero para resaltar principalmente, yo me quedé con tres puntos. Más del 50% de los ataques fueron atribuidos a actores conocidos, a APTs conocidos. El resto no se fue atribuido a ningún grupo. Eso quiere decir que en realidad hay una gran cantidad de actores que pasan básicamente desapercibidos, que no son esos adversarios tan potentes como habíamos dicho, salvo que la empresa sea grande o que el daño que quieran producir sea masivo. Generalmente el atacante que compromete una cadena de suministro, en el 50% de los casos es un atacante promedio. Otro dato interesante es que cerca del 60% de los casos el atacante estaba enfocado en obtener información sensible de la empresa víctima, ya sea información personal, ya sea propiedad intelectual, etc. No fue tanto un móvil para bloquear las operaciones, sino más bien estaban buscando algo específico. Y el último dato que también resulta interesante es que en más del 62% de los casos, el ataque tomó ventaja de la confianza que tenía la víctima sobre alguno de sus proveedores. Utilizó a su proveedor para poder comprometer la seguridad o comprometer su perímetro de seguridad. Es decir, tenemos básicamente tres pilares para evaluar. Debemos cuidarnos de los proveedores escondidos, con una higiene de seguridad deficiente o que una vez comprometidos puedan afectarnos de distintas formas. No podemos confiar en que están haciendo las cosas bien solo porque los contratamos para eso. La falta de controles de seguridad en el hardware o dispositivos IoT conectados a nuestras redes. Parece de película, pero en 2017 un grupo cibercriminal lograron entrar a los sistemas de un casino a través de un termómetro en una pecera. ¿Sí? O sea, ¿a quién hoy en día se le va a ocurrir preguntarle al equipo de seguridad cuáles son los controles que deberían ponerse en un termómetro por una pecera para evitar un compromiso o una fuga de información? Bueno, lo mismo pasa en sistemas, por ejemplo, de medición de la temperatura ambiental, circuitos cerrados de cámara de televisión y demás. O sea, a lo mejor para quien va a poner el dispositivo es algo tan simple, tan sencillo como un dispositivo IoT que no tiene ninguna interconectividad, por así decirlo, con otros componentes de nuestra infraestructura. Entonces lo conectan y bueno, después pasa lo que pasa. Lo mismo pasa también con el software, ¿sí? O sea, ¿cuál es el concepto de garantías? ¿Qué vulnerabilidades tienen? ¿Hay errores en el diseño? O sea, hay una cantidad de puntos que tenemos que tratar a la hora de adquirir, ya sea productos o servicios de terceros. ¿Qué podemos hacer? Básicamente, entender los riesgos que tenemos y, bueno, entender cuáles son las mejores prácticas con las cuales nos podemos apoyar
para gestionarlos. Primero que nada es entender el entorno. Entender cuál es nuestro entorno y cuáles son las amenazas a las que estamos expuestos nos va a permitir realizar mejores modelos de amenaza, que a su vez nos permitirá entender mejor los riesgos y a su vez nos va a permitir gestionarlos mejor. La adopción de nuevos paradigmas para controlar mejor la dispersión y alcance de un compromiso. Paradigmas, por ejemplo, como Zero Trust, podrían ayudarnos a controlar el impacto de un compromiso, pero no nos va a salvar de que esto ocurra. Un punto que las organizaciones tienen que empezar a entender es que la pregunta ya no es si estamos protegidos, si las defensas nos alcanzan, sino más bien cuándo nos va a pasar. Y lo principal es que estemos en condiciones de poder hacer frente al incidente. ¿Estamos realmente preparados para poder responder a un incidente en el cual afecte a un tercero y que nos impacte en alguna medida? Es decir, ¿contamos con un plan de respuesta a incidentes? ¿Tenemos una correcta gestión de la comunicación? ¿Sabemos cómo contactar a las autoridades y en qué casos tenemos que contactarlas? ¿Tenemos un plan de continuidad del negocio? ¿Sabemos en qué nos basamos? Son varias de las preguntas que, en particular, los modelos o las mejores prácticas que lo vamos a ver más adelante, están dirigidos. Debemos entender cuáles son las prácticas de gestión de riesgo de nuestros proveedores. ¿Sí? Debemos asegurarnos que analizamos todos los eslabones de la cadena a fin de garantizar que un producto o servicio no pondrá en problema nuestra seguridad. Tenemos que ir un paso más allá y evitar caer en, eso ya va a ser problema de otro, sino que la seguridad de nuestra organización o de organizaciones a las que le vamos a brindar un producto o servicio, porque esto en particular nos puede llegar a afectar por un servicio que contratamos, pero a su vez nosotros podemos ser quienes estamos dando un servicio a un tercero. Tenemos que asegurar que si nuestro cliente se ve comprometido, no sea por un problema que introdujimos nosotros. ¿No? Entonces, todo va a depender de que entendamos correctamente y protejamos cada eslabón de la cadena de suministro. Tanto si nosotros somos los clientes finales, como si nosotros somos un eslabón más de esa cadena. Uno de los controles que se ve normalmente es de introducir un nuevo proveedor a nuestra organización. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer a la hora de introducir un nuevo proveedor? Entonces, deberíamos ser capaces de medir el riesgo que ese proveedor puede llegar a introducir a nuestro esquema actual. La mejor manera de hacer esto, es realizando alguna evaluación de seguridad antes de incorporarlo a la organización. Y hacerlo de forma regular con quienes ya están, porque todos sabemos que a medida que pasa el tiempo, los procesos hay veces que se cumplen bien, pero hay veces que se empiezan a degradar, y si no los estamos controlando de forma periódica, puede llegar a aparecer casos como el password simple que no fue cambiado, y que con eso fue que se comprometió toda la seguridad en caso de SolarWinds. ¿Sí? Pero una encuesta o gestionar la seguridad de un proveedor desde el contrato, o sea, decir, cuando vamos a firmar el contrato con el proveedor, validar que está certificado, que sigue las mejores prácticas de seguridad y demás, no es suficiente. Tenemos que ser un poco más proactivos y tener la capacidad de generar auditorías, de auditarlos, validar que efectivamente están en el estado de seguridad que nuestra empresa necesita a la hora de consumir un servicio. Y lo mismo de cara a si nosotros somos los proveedores de servicio. Tenemos que ser un poco más proactivos a la hora de demostrar excelencia a la hora de gestionar nuestra seguridad. En principio deberíamos considerar 4 dimensiones para todo eso. El factor humano, las amenazas, tanto internas como externas, las negligencias o ignorancias, la gente que no sigue las prácticas o políticas definidas, las personas curiosas. La pregunta ahí es, ¿cuál es nuestro plan de capacitación en seguridad? ¿Y cuál es el plan de capacitación de seguridad de nuestros proveedores? ¿Cómo garantizamos que un ataque de ingeniería social, por ejemplo, no sea efectivo?
no sea efectivo hacia nosotros o no sea efectivo hacia alguno de nuestros proveedores. Además de eso, bueno, es necesario tener un inventario de los proveedores, porque si no, de alguna otra forma nosotros no vamos a poder llegar a hacer esa auditoría, ese control tan necesario para poder definir, por ejemplo, desde dónde se conectan, cómo se conectan, en qué grado estoy yo asegurando tanto mi perímetro como asegurando el perímetro de mi cliente. Por ejemplo, cuáles son los controles que estamos siguiendo, principio del mínimo privilegio, cuáles son las interconexiones e independencias, tenemos controles como Multifactor Authentication, o tenemos gestión de accesos privilegiados, un montón de controles que tenemos que garantizar que nuestros proveedores siguen y que a su vez nosotros deberíamos poder darle transparencia a nuestros clientes. Bueno, a nivel de software, aquí estamos hablando tanto del uso del software como la producción, si nosotros somos quienes generamos software o si somos quienes compramos, tanto a nivel de hardware y a nivel del servicio. ¿Qué podemos hacer? Básicamente ahí lo que tenemos que ver es preseleccionar proveedores evaluados según algún criterio predefinido internamente. O, por ejemplo, decir, vamos a contratar proveedores que tengan algún tipo de certificación internacional y transferir a terceros la validación de las cualidades o de la higiene de ese proveedor en términos de seguridad. Como decía, realizar auditorías del proveedor antes de ser contratado, definir cláusulas de privacidad, monitoreo del riesgo, por ejemplo, utilizando plataformas como el Security Scorecard, o sea, ver cuál es el riesgo que ese proveedor podría llegar a introducir a mi cadena. Definición de cláusulas específicas en el contrato, como por ejemplo borrado de información, decomisión de sistemas, gestión de datos personales. Eso, si bien GDPR ha mejorado un poco en términos de comunicación, de cómo se procesan los datos de los usuarios, si no estamos procesando datos de usuarios, eso no lo tenemos. O sea que en realidad deberíamos poder ser capaces de llegar a hacer algo del estilo, aunque no estemos tratando de información personal. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Por ejemplo, que estemos utilizando software con defectos o vulnerabilidades. Por ejemplo, en febrero, pip, el instalador de paquetes de Python, fue utilizado para destruir paquetes de código malicioso. El ataque fue llamado Dependency Confusion y afectó a varios grandes, como Apple y PayPal. Básicamente ahí lo que hacía era el usuario final descargaba un paquete y a través de un manejo de los índices de PayPal se podía descargar un paquete con código malicioso directamente, no el fichero original. Entonces ahí ya estábamos comprometiendo la seguridad del producto o del componente generado, porque estábamos basándonos en paquetes con código malicioso ya implantado. La aceleración en la digitalización ha llevado a organizaciones, por ejemplo, a utilizar más software de terceros. O sea, no voy a desarrollar mi propio módulo, sino que hay un módulo ya prehecho, como por ejemplo esto que hablábamos de PayPal, y los utilizamos. O sea, no necesariamente tenemos por qué ir al desarrollo del software, sino también podemos hablar de pasarelas de pago, sistema de analytics, chatbot, integración con redes sociales, o el shadow code. ¿Quién controla, por ejemplo, los JavaScript que utiliza el website? ¿Sí? Hoy en día hay un estudio que dice que más del 60% de los grandes websites utiliza JavaScript, que son open source. O sea, ¿qué pasa si alguien, y que están referenciados directamente a la fuente? ¿Qué pasa si alguien actualiza en la fuente ese JavaScript y utiliza, bueno,
todos todos los portales o todas las webs que utilizan ese JavaScript para comprometer la seguridad, bueno, de quienes visitan la web. A ver, todo esto incluye o introduce nuevos riesgos que, como dijimos antes, presentan todo un desafío a la hora de proteger la información crítica, la privacidad de datos, la seguridad de la infraestructura o incluso las operaciones y la continuidad del negocio de nuestra empresa. Otro de los problemas es la alteración e interrupción de la producción, o la interrupción o la distribución de algún componente. No estamos, como decíamos al principio, no estamos enfocados en una cadena de suministro que sea necesariamente de transporte de bienes, o transporte de servicios, o transporte de materiales, sino que hoy en día cualquier parte de nuestra organización, en algún punto, está recibiendo apoyo de un tercero. Entonces, si a nuestro tercero, o sea, se le interrumpen las operaciones, nos va a afectar a nosotros. Hablando de interrupciones, el caso, por ejemplo, de la Colonial Pipeline, que luego de haber sufrido un ataque de ransomware, tuvo que detener todo el transporte de petróleo de la costa oeste de Estados Unidos para poder responder el ataque. O sea, eso, si bien para el Colonial fue algo bastante grande, porque desembolsó una gran suma de dinero para ver si podía pagar el ransomware. Después, el atacante les dio la forma de descifrar esos archivos, esos ficheros, pero resulta que el tiempo que necesitaba para poder descifrar los archivos comprometidos fue más grande que traer las cosas de los respaldos. O sea, es un tema bastante problemático, si nos enfocamos en ransomware, este tipo de servicios. O sea, en particular, el Colonial Pipeline dejó sin abastecimiento por un tiempo a Estados Unidos y eso creó bastante pánico a la población. O sea, hubieron hasta memes de gente cargando bidones, grandes contenedores de combustible por el miedo de quedarse sin transporte. Pero no solamente eso, por ejemplo, en septiembre GSS, que es un teleoperador bastante grande en empresas de habla hispana, sufrió un ataque de ransomware también, que dejó sin servicio a grandes empresas aquí en España. Y semanas antes había pasado lo mismo con TTEC, que es otro teleoperador estadounidense. Entonces se quedaron, o sea, grandes empresas se quedaron sin mesa de ayuda, sin posibilidad de atender a sus clientes, sin posibilidad de atender a su propio personal incluso. Entonces, ¿cuáles son los mayores desafíos que tenemos? Primeramente, crear conciencia y una estructura adecuada. Asignar la responsabilidad de ciberseguridad de la cadena de suministros a TI puede resultar un enfoque bastante limitado o en silos, que es lo que le decía al comienzo. Esto en última instancia podría incluso aumentar las vulnerabilidades, porque si nos estamos enfocando solamente en una parte, no vamos a poder tener un gran rango de acción, o no vamos a poder contemplar todo lo que la cadena de suministros en sí nos puede llegar a afectar. La correcta comunicación entre todos los interesados y la capacitación en seguridad es vital para que los procesos funcionen. Vamos a ver un poco lo que les decía al principio, cuál es nuestro plan de capacitación de cara a seguridad, cuál es el plan de capacitación de cara a seguridad de las empresas a las cuales subcontratamos, o el software sobre el cual que compramos. Esto va a ser muy importante a la hora de definir cuáles son los riesgos a la cadena de suministro. Porque si todos somos capaces de medir en cierto modo ese riesgo, va a ser más fácil. Definir un owner para cada proveedor, definir un responsable, nos va a servir para poder controlar mejor a nuestros proveedores, ¿sí? Saber cuáles son las capacidades de acción que tenemos. Incrementar la visibilidad, como decíamos, introducir capacidades para monitorear el riesgo de terceros, llegar a hacer trade intelligence, llegar a utilizar balance scorecard, ver cuáles capacidades de screening, o sea, dependiendo de
la sensibilidad de la información o de la criticidad de lo que estemos trabajando, bueno, hay casos en los cuales tenemos que hacer este screening del personal. O sea, aquí en España eso no es algo muy... que no está permitido directamente, salvo algunas excepciones, pero hay proyectos que lo meritan. Debemos ser capaces de definir playbooks o planes de respuesta a incidentes de seguridad muy específicos o demasiado genéricos. ¿Por qué? Muy específicos, porque si estamos tratando de algún caso particular, o muy genéricos a la hora de decir, si no tengo ninguna capacidad de acción, ¿cuál debería ser a nivel genérico mi capacidad de respuesta a incidentes? ¿Sí? Adaptar a tiempo los procesos de la empresa para incluir estos controles y lograr establecerlo de forma permanente es algo bastante crítico, porque como todos sabemos en las empresas, no es que digamos, vamos a introducir este proceso y de la noche a la mañana el proceso funciona correctamente. Tenemos que generar conciencia, tenemos que generar la sinergia para poder establecer esto de una forma concreta y usable. Básicamente ahí los proveedores son una extensión de nuestra empresa y si ellos fallan, claramente nos pueden afectar directa o indirectamente. Entonces, ¿en qué nos podemos basar para definir una estrategia de control? Básicamente, hoy casi todo tiene en algún punto, alguna sección que habla de la seguridad de la cadena de suministro. Desde la 27001, la 27036, un montón. Yo en particular elegí estas dos, bueno, principalmente el marco del NIST, que es una herramienta que nos puede ayudar a la organización a entender el nivel de riesgo y mejorar las capacidades de control. O sea, NIST es algo bastante conocido y tomo más énfasis ahora después de la orden ejecutiva de Biden. Y el Charter of Trust, en particular el segundo principio. Lo vamos a ver un poco más adelante. Hay otros estándares, por ejemplo la ISO 28000, que si bien está enfocada al transporte y logística de bienes, nos puede dar alguna buena pauta a la hora de establecer algún mecanismo de control. Entonces, un poco lo que es el Charter of Trust. El Charter of Trust es una iniciativa de Siemens, con el apoyo de grandes industrias como Dell, IBM, Airbus, entre otros, que ha tomado bastante renombre en los últimos años, y busca definir un marco de seguridad para el proveedor de servicios, y una guía para evaluar a terceros. Esto es el segundo principio solamente. Y si se fijan acá, habla un poco de data protection, un poco de las políticas de seguridad, tratar de evaluar cuáles son las políticas de seguridad de nuestro proveedor, tratar de solicitar que nos compartan su política de seguridad, ver si está alineada con nuestro negocio, cuál es el incident response plan que tiene la empresa, cómo nos va a comunicar de algún incidente, con cuánto tiempo, qué SLA, cuáles son las capacidades de soporte, cuál es el entrenamiento que tienen y demás. O sea, va un poco alineado a todo lo que hemos hablado hoy. Y después, el otro que elegí fue el National Cybersecurity Center, la guía del National Cybersecurity Center, en donde se definen 12 principios y también están bastante alineados a establecer un control y monitoreo efectivo de la cadena de suministro. Como todo acá. Primero tenemos que entender qué es lo que está pasando, después establecer los controles, después validar y bueno, generar una capacidad de mejora continua para poder entender cuáles son los riesgos que bueno, un proveedor puede llegar a agregar a nuestra propia cadena de suministro. Bueno, y para cerrar un poco, debemos lograr pasar de una postura de gestión de riesgo de la cadena de suministros y hacerlo un poco más transparente, más sostenible y apropiada para el negocio. O sea, esto no es fácil de hacer, lleva tiempo. La organización necesita comprender cuál es efectivamente el riesgo, ¿no? O sea, por todos los casos que han salido en prensa,
entiendo yo que esto se está haciendo mucho más visible. Puede ser que no vean el concepto de riesgo en la cadena de suministros, pero sí entiendan el concepto del riesgo a nivel de ransomware, por ejemplo. ¿Y qué pasa si a nuestro proveedor que está conectado a nuestra red lo comprometen a través de un ransomware y ese ransomware utiliza alguna capacidad de tipo worm para expandirse dentro de los sistemas a los cuales ese proveedor tiene acceso? Ahí nos estaría afectando a nosotros también. Entonces, es vital que la organización comprenda el riesgo que implica la seguridad de la cadena de suministro. Es necesario que aborde el riesgo, o sea, no solamente que lo comprenda, sino también que lo trate y que esté motivada para hacerlo. Como dijimos, puede llegar a ser por algún tema de iniciativa propia, ¿tá? O porque hay alguna influencia a nivel legal que se los exige. Tener una estructura adecuada, ¿tá? GRC, para la gestión de la cadena, de la gestión del riesgo de la cadena de suministro es algo extremadamente necesario. O sea, como dijimos, delegar a TI, entender cuáles son todos los jugadores o todas las distintas interconexiones que tiene nuestra cadena de suministro, no es el camino correcto. Ahí se tiene que generar grupos internos dentro de la empresa para poder asegurar que efectivamente entendemos cuál es el riesgo tecnológico, el riesgo a nivel de persona, el riesgo a nivel de proceso. Y algo importante es que la organización tiene que estar preparada para cuando algo falle, ¿tá? Y sepa cómo actuar. ¿Tá? Eso es parte de la pregunta del día. La cosa no es cuándo, o mejor dicho, si estamos preparados, sino es cuándo va a pasar. Al fin y al cabo, la seguridad de nuestra cadena de suministros va a ser tan fuerte como el eslabón más débil. Y es justo ese eslabón al que tenemos que tratar de reforzar.